Hola, tierramantes. Hola, tierramantes. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Esperemos que bien. Que todo vaya lindo. Por acá es un día hermoso con sol y un viento cálido, vientito cálido. Y las plantas están de fiesta. Parece un día de primavera Mm, y estamos por entrar a junio acá en Uruguay. es verdad. Y bueno, aprovechando este día tan lindo y que todo está tan brillante y tan hermoso, hubo una lluvia también hace poquito, decidimos hacer un pequeño paseo por el vergel para mostrarle parte de las cosas que coexisten acá con nosotros y que utilizamos para alimentarnos y también como medicina cuando precisamos. Así que, bueno, agradecerles también un montón por la buena energía que nos están enviando, los lindos comentarios, todo el amor que nos está llegando. Nos inspira a seguir compartiendo un poco más de lo que transitamos por acá. Gracias. Y bueno, vamos a dar un paseo por el vergel. Vamos para ahí. Acá tenemos un aguaimanto, como decimos acá en Uruguay, o physalis, que les voy a mostrar. Es una frutita así, que cuando queda madura va quedando más amarillo. Acá está bien verde, ¿cómo se llama esto? La piel. Y cuando va quedando madura, más amarilla, y la fruta es así. Y tiene mucha vitamina C y es riquísima. Es tipo una de mis frutas preferidas. Clean, gracias. Y bueno, la plantamos el año pasado, tipo en octubre, por ahí. Por ahí, capaz, sí. Tipo en octubre. Y bueno, estuvo dando fruta desde verano, ¿no? Sí. Sacamos una ramita de estas, de una planta que encontramos, y la plantamos y bueno, se reprodució bastante. Y sigue dando frutas. Y bueno, todavía hay, o sea, van a madurar, supongo. Siguen madurando, claramente. Y sí, muy rica. Recomendamos. Bueno, y acá tenemos un poquito de todo, más o menos, les tiro algunas de las cosas. Acá tenemos lo que se llama pasto limón, lo reproducimos por de acá abajo, sacamos un tallito, forma varios, como una partecita de estas, de una planta más grande, y pusimos en varios lugares. Acá jugamos con la biodiversidad, entonces tenemos muchas cosas integradas para un beneficio propio de biodiversidad entre ellas mismas. Este pasto limón es riquísimo. Lo usamos para hacer té, tomamos mate, si toman mate lo pueden poner en el mate. Es muy rico en curries también. En curries. Cocina asiática, Sí. Es un ingrediente clave. Sí. Se puede usar la hoja simplemente o también acá el tallito, ¿no? Para el curry eso, ¿cómo es? Sí, el tallo. Ahí va. Bueno, una planta muy linda y que se tupe también. La plantamos de un palito el año pasado y está al soco. Acá tenemos habas que comemos los brotes o las hojas también. Están propias. Es una de las... Muy ricas. Sí, hojas más ricas. Vamos con las proteínas que tienen. Disfrutamos mucho de sus frutos. Arvejas, también nos comemos los brotes, también las hojas. Son verdes muy ricos, los podemos comer en ensaladas, guisos, lo que se les ocurra. Mejor comer crudo estas cosas porque, o por lo menos parte de ellas, para conservar mayormente sus propiedades y vitaminas. Tenemos unas lechuguitas, cebollas integradas, mucha menta. Esta es una zona que tenemos que limpiar. Darle un poquito más de cobertura. La última vez que pusimos cobertura acá fue el año pasado. Entonces, claro, se la come la tierra, la cobertura. Comienzan a salir otro tipo de hierbas adventicias. Claro, que es solamente la tierra intentando protegerse. Bueno, otro physalis porque crece rápido y es muy rico. Abundancia de physalis. Acá hay todo cebollas, perejil, plantamos, creo que esto es brócoli, hace unas semanas, frutillas, más perejil, está todo mezclado. Acá tenemos, ahí va, acá tenemos una asociación, ¿no? Esto es ajo, De ajos, de frutilla.
frutillas que se llevan bien. Ajo y frutilla que se llevan bien. Y bueno, le colamos unos perejiles crespo también para ver qué onda. Y acá hay menta, que bueno, Albahacas, que venga nomás. la menta que se vino. Acá tenemos varias aromáticas. Esto es albahaca, que todavía sigue, se está floreciendo ya, pero sigue re bien. Romeros, más romero. Hay unos morrones todavía que, bueno, si las dejas pueden repuntar en el verano, así que estamos haciendo eso. Y bueno, las aromáticas son importantes en la agricultura orgánica, ¿no? Porque son como los que repelan a los insectos y eso. ¿Sabes? Acá tenemos mostazas. De esta planta se hace la mostaza que conocemos como mostaza Dijon. Con la semilla de su flor se hace esa. Y se consume la hoja también. Está muy zarpada. También se usa como especia, la semilla de mostaza. Sí. En dals, por ejemplo. Guisos. Guisos. Es muy picante esta. Y a mí me gusta. Está buena. No me gusta tanto picante, pero esta hoja me gusta. Más habas. Repulso colorado. ¿Pica? Sí. Buah. Acá tenemos un limonero. Tenemos frutales integrados en la huerta, acompañado de otras cosas también. Acá tenemos más albahaca. Todo esto restante del verano. Tenemos unas selgas por acá también, entremezcladas. Tenemos... ¿Qué es esto? Esto es caléndula. Contanos un poco. La caléndula es súper beneficiosa para la huerta porque trae muchos insectos beneficiosos. Estas que ven acá. Y esas la que ven allá. caléndula es tremenda medicina porque es súper cicatrizante, uso tópico. Puedes hacer aceites, cremas. Yo justo ahora estoy secando unas flores para hacer aceite de caléndula. Y es muy bueno para todo tipo Desinflamante también. Desinflamante, sí. Para todo tipo de afecciones cutáneas. Eczema, dermatitis, pieles secas, quemaduras, heridas. Es buenísimo, es muy cicatrizante. Y se puede tomar como té también y tiene efecto calmante, relajante. Así que tremenda medicina. También se puede comer la flor. Ah, es verdad, se puede comer la flor. Se usa en gastronomía como decoración. Nosotros no la comemos mucho porque cada flor se convierte en esto, queda un montón de semillas. Ah, claro, se autorreproduce como loco. Sí, plantamos unas veces, algunas plantitas, y bueno, y siempre rebrotan por todos lados. Tenemos un balú. Baluti. ¿Balú? Todo mimoso. Mío. Balú, toma. Ah, bonito. Acá tenemos berenjenas, que es una variedad más chica, se llama Diamond. Y bueno, están saliendo varias, ya hace días que estamos cosechando. Okay. Muy ricas y gozando. A ver, acá hay varias. Permiso, plantita, muchas gracias. Ahí hay otra, mi amor. ¿Dónde? Acá tenemos un guaco, que es tremenda planta. Muy buena para la tos, para problemas de la garganta. Un tecito de guaco y miel. El que lo conoce eso sabe de qué estoy hablando. Muy rica. Es una planta que fue utilizada, obviamente, por los indígenas para picaduras de serpientes. Tiene muchas propiedades como empaste. Una picadura dicen que podía absorber las propiedades del veneno. ¿No, Alu? ¿Qué decís? ¿Querés un pedazo de guaco? Y bueno, y esta es chiquita, la plantamos hace unos meses y está creciendo por suerte con el sueño de que se agarre de todo este reja.
y tomemos mucho tecito de guac con miel, acompañado de un physalis acá. Este es un árbol fijador de nitrógeno que lo tenemos para construir suelo, otro physalis. Por acá tenemos habas, por acá tenemos un brócoli, remolachas, achicoria, más perejil crespo. Ahí está, por ahí. Bueno, acá tenemos una melisa, también conocida como toronjil. Es hermosa. Y bueno, si me preguntan qué sabor o qué olor, vendría a ser como una especie de menta limonada, capaz, ¿no? Está en la familia de la menta. Y bueno, tiene muchas propiedades también. Es muy conocida por ser antidepresiva y de repente si tuvimos un día muy duro o no sé, un momento medio intenso, nos tomamos un tecito de melisa y como que bajamos bastante. Relajante, digestiva también, ¿no? Digestiva. ¿Cuál fue la otra que me habías dicho? Eso. Muchas propiedades tiene. Nosotros simplemente les contamos algunas. Es una planta muy hermosa, también la plantamos de un plantín y agarró mucho. Después la podamos completamente cuando terminó el verano y rebrotó toda de vuelta muy fuerte. Como que se estaba quedando seca y salió una poda y bueno, está hermosa ahora. Es muy rica. Bueno, y acá tenemos un Kale, que es un super alimento. ¿Cómo se llama esa familia de los repollos? Crucíferas. Sí, repollos, brócolis, es toda esa familia. Y bueno, se puede consumir cruda o cocida la hoja. Masajeada también. En guisos, en ensaladas, en lo que sea. Inventen. Y lo que nos gusta hacer, si lo vamos a consumir en ensalada, es masajearlo. Miren esta hoja. Que el hecho de masajearlo hace la hoja más digerible, ya que es un poco más dura, no es como una hoja de lechuga, blandita. Y bueno, para eso simplemente cortamos el kale en tiraditas o con la mano y agregamos un poquito de sal y masajeamos realmente. Lo posible sal marina. Sí, sal marina. Masajeamos unos minutos y van a ver que va alargando agua y que queda más chico y mucho más suave. Así que hacemos así. Bueno, acá tenemos un cantero que teníamos todo tomates y albahacas y seguimos comiendo albahaca. Está lleno de albahaca, todo esto que pueden ver acá es albahaca. Seguimos consumiendo sus brotes, sus hojas. Bendecidos, nos encanta en pesto, en todo. Era considerado un alimento sagrado de muchas culturas, una hierba muy poderosa. Y les encantan las flores a las abejas también. Como acá. Tux. Está gozando la abejita. Acá tenemos una montaña de pasto seco que usamos para cobertura. Acá tenemos una montañita como de tierra de cierta forma con una ceniza. Es como un compost esto que hicimos también ahí. Alta crema. Ya les vamos a contar para qué lo usamos. Acá tenemos otra especie de compost en camino. Acá tenemos una pequeña higuera con nabos, creciendo. Acá tenemos otro método de compost que estamos probando, ya lo iremos contando también. Acá tenemos otro compost, también de otro diferente. Acá tenemos nuestra granja de lombrices californianas con el néctar ahí. Ya le contaremos cómo hacer esto también. Y acá tenemos una montañita de compost vieja que está crema, alta fertilidad. Miren cómo está esto. Lombrices californianas también.
Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado un montón. La vuelta por el vergel. Le compartimos una parte nomás de las cosas que tenemos y no quisimos hablar tanto porque bueno, hay mucha biodiversidad. Nosotros apostamos mucho a eso acá para generar un equilibrio entre plagas, invitar a la naturaleza, de experimentar, disfrutar. Y bueno, básicamente no nos queríamos aburrir tanto. Así que muchísimas gracias por todo. Si les gustó, por favor, compartan, pongan me gusta, comenten. Suscríbanse al canal, háganos saber que quieren seguir viendo un poco más de lo que transitamos por acá. Muchas gracias. Muchas gracias.